Hola chicos, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos un nuevo tema por compartir y ya empezamos nuestro camino hacia el uso de lo que es el lenguaje de programación de alto nivel, como lo es Python. La mayoría de ustedes ya tuvieron cierta interacción con Python, me imagino. Por ahí estuve averiguando. Tuvieron la materia de minería de datos. Entonces, más que seguro que ustedes ya están familiarizados con el uso de Panda. De todas maneras, vamos a dar un pequeño refresh con la finalidad de estar up to date, actualizado en esto de la ciencia de datos. Vamos a compartir. Y el tema de hoy es Python para ciencia de datos, la parte número 3. ¿Y qué vamos a tratar el día de hoy? Vamos a tratar sobre una nueva librería, ¿no? Pandas, obviamente utilizando el mismo IDE, Interface Development Environment, como lo es Google Colab, es una interfaz gráfica para desarrollo de aplicaciones de ciencia de datos, en especial lo que sería Machine Learning, gratuito. Es como tener una supercomputadora, pero de una manera gratuita, ¿no? Una computadora que tenemos en la nube. Eh, eh, ¿Para qué sirve Python? ¿Qué es Python? El primer punto. Eh, ¿Dónde encaja Pandas como una herramienta en la ciencia de datos? Esa es otra de las preguntas que vamos a tratar de responder el día de hoy en esta lectura. Eh, Otro de los subtemas que tenemos es When should you start using Pandas? ¿Cuándo será el momento ideal para iniciar Pandas, no? Obviamente existe un camino a seguir. Yo siempre he dicho, ¿no? En esto de lo que es Machine Learning, ciencia de datos, no siempre debe empezar desde lo básico. Ya empezamos por ahí, ya empezamos a ver la sintaxis de este nuevo lenguaje de programación, quizás para muchos, como es Python, un lenguaje de alto nivel. Entonces, una vez conocido la sintaxis, conocido cómo se declaran las estructuras de control, los lazos, las clases, pasamos a interactuar con nuestra primera librería, que fue NumPy, una librería para análisis matemático. Ahora tenemos nuestra segunda librería, que sería Pandas, una librería para la manipulación y descripción o estructura de datos. Entonces, Panda es una librería muy útil, fue creado tomando como base NumPy. Entonces, muchas de las instrucciones que se hizo cuando uno se declaraba arreglos, arrays, por ejemplo, arrays in one dimensions, two dimensions, multi-dimension. Entonces, arreglos de una dimensión, dos dimensiones, multidimensiones. Entonces, de igual manera vamos a poder utilizarlo en Pandas. Ya vamos a ver más adelante por qué Pandas se asemeja bastante a lo que es los arreglos, los, los típicos arrays. Entonces, pero hay que diferenciar cierta estructura de datos, ¿no? Ya hemos tratado lo que son las listas, los diccionarios, bueno, los tuples, no se los mencionó, no son tan, no son tan útiles en esta parte de lo que es Machine Learning, entonces por eso que no se lo mencionó, pero es otro tipo de contenedor. Otro de los contenedores que tratamos fue los arreglos, arrays, eso usándolo con la librería de NumPy. Dentro de esta librería de pandas, vamos a trabajar con otros tipos de estructura de datos, otros contenedores. ¿Y estos cuáles son? Uno de ellos es Series y el siguiente es Data Frames. Entonces aquí no vamos a tratar con diccionarios, no vamos a tratar con listas, no vamos a tratar con arreglos. Ya vamos a ver cuál es la ventaja de trabajar con este tipo de contenedores. El más utilizado, Data Frames. Entonces vamos a tener un apartado que se llama Pandas Data Series, Pandas Data Frames. Pandas Data Series es sumamente, digamos, un arreglo, un array de una dimensión. Y Pandas Data Frames es un arreglo multidimensional. Es decir,
Tiene filas, tiene columnas, pero n filas, n columnas, ¿ya? Vamos a tratar de hacer unas operaciones básicas con estas estructuras de datos, en especial lo que sería data frames. Y para poder interactuar con todas las características que ofrece Pandas, vamos a importar un set de datos, ¿no? Ya para tratar de encaminarnos más a lo que sería el entrenamiento de un modelo de aprendizaje, vamos a descargar un set de datos de Internet y empezamos a hacer el estudio analítico. Lo más importante de la ciencia de datos es tratar de conocer, ¿no? Familiarizarse con las características que en inglés se dicen features de cada una de las muestras. Digamos, cierta muestra tiene 3, 4, 5, n características. En ciencia de datos se las conoce como features, de igual manera en machine learning, ¿no? Entonces vamos a obtener una base de datos de, digamos, aproximadamente unos 300 ejemplos, 300 muestras, pero cada una de esas muestras van a tener el mismo número de características, ¿no? Entonces, ahí vamos a tratar de ver cómo se puede importar esta base de datos utilizando pandas, obviamente. Desde aquí en adelante nos vamos a referir solo a la única estructura de datos que nos permite hacer este tipo de análisis, ¿no? Un análisis descriptivo, una limpieza, una visualización, al único que se conoce como data frames. No vamos a tratar con pandas series, solo con pandas data frames. En realidad, data frames es, se refiere a estructura de datos en serie, pero que sea mayor a la unidad. Digamos, en la que yo tengo dos estructuras de datos de topología serie. Entonces, ahí empezamos a decir que estamos en una estructura de datos data frame. Entonces, sigamos, ¿no? Vamos a conversar ahora sí, empezamos con el subtema, que es pandas, ¿no? Antes que nada, es una herramienta como todas las herramientas que hemos estudiado y vamos a estudiar. Una de ellas NumPy, otra herramienta Matplotlib, que nos sirve para graficar, y la herramienta de scikit-learn, que nos sirve para entrenar modelos de aprendizaje, ¿no? Y esta herramienta, Pandas, es una herramienta que te permite familiarizarte de alguna manera con tu base de datos. Puedes hacer una limpieza, puedes hacer una transformación y obviamente analizar cada una de las características de tu muestra. Puedes realizar operaciones estadísticas, ¿no? Operaciones estadísticas con la finalidad de responder preguntas. ¿Cuáles serían las preguntas? Por ejemplo, el promedio, la mediana, valor máximo, valor mínimo, puede ser de cada columna. Tratar de buscar correlaciones o semejanzas. ¿Qué pasa si, digamos, en una muestra existen dos variables? ¿Qué pasa con, digamos, la variable 1 en relación con la variable 2? Tendrán una relación proporcional, directamente proporcional o inversamente proporcional. Es decir, directamente proporcional, que cuando la una crece, la otra también crece. Inversamente proporcional, que cuando la una decrece, la otra crece. Entonces podemos ver todo este tipo de relaciones, ¿no? Este tipo de correlaciones. Todo esto gracias al uso de lo que es esta librería de pandas. Podemos de igual manera ver la distribución del dato, ¿no? En la cual nosotros vamos a obtener la media, la desviación estándar, para tener una figura amplia o una foto amplia de nuestra base de datos, ¿no? Y de esa manera poder utilizar el mejor algoritmo que esté disponible en una de las librerías que es para Machine Learning, en este caso lo que sería Scikit-learn, que es de propiedad de Python mismo, ¿no? Porque hay otras librerías para realizar Machine Learning. Otra de las librerías es, por ejemplo, TensorFlow, tenemos PyTorch, tenemos Keras. Existen un sinnúmero de librerías
enfocado a la parte de inteligencia artificial, digámoslo así, ¿no? Como yo les dije, con pandas podemos hacer limpieza de datos. ¿Cómo podemos limpiar datos? En nuestra base de datos pueden haber valores vacíos, cuadros vacíos. Entonces, podemos eliminar ese ejemplo o esa muestra que presenta valores vacíos o valores erróneos, es decir, haciendo un análisis de la distribución, un análisis de la media y de la desviación estándar. Si vemos unos valores que están fuera de la distribución, tranquilamente se los puede eliminar. Estos tipos de datos, cuando son fuera de lo común, se los considera como ruido, hablando en la parte de la robótica, ¿no? En la especie, digamos, en el diseño de aplicaciones para inteligencia artificial, se lo considera como ruido, noise. Ya, ¿qué más también se puede hacer con pandas? Con pandas no solo podemos remover valores, también podemos filtrar, es decir, que tenemos una base de datos desde el 2015 hasta el 2020 y obviamente a mí solo me interesan los 3 últimos años. Podemos filtrar, ¿no? Podemos filtrar desde esta base de datos solo sacar una submuestra de toda la muestra en total, sacar una submuestra del año 2017, 18, 19 o 18, 19, 20, los 3 últimos años, ¿no? Podemos hacer un sinnúmero de filtros. Podemos filtrar por años, podemos filtrar por una de las características que sean más representativas de la base de datos. De igual manera, podemos visualizar. A nosotros filtrar es que estamos realizando, nos interesamos en ciertas características de la base de datos. Obviamente queremos visualizarlo con la finalidad de obtener una mejor comprensión del set de datos. Entonces, Panda nos ofrece esta ventaja, ¿no? De que también podemos hacer gráficos. Uno de los gráficos de mayor utilidad son los histograms o histogramas, en la cual uno puede ver tranquilamente la distribución, ¿no? De la base de datos. ¿Qué más podemos hacer, no? Una vez que se haya hecho una limpieza de los datos, eliminación de columnas, filas, de muestras que no presentan valores numéricos o presentan valores que se consideran como ruido, se puede generar una nueva base de datos. De igual manera se lo guarda en la extensión que existe un sinnúmero de extensiones, por ejemplo la extensión .excel. En este caso vamos a trabajar con la extensión CSV, que es Command Separated Value, valores separados por coma. Entonces, esa es una de las extensiones favoritas cuando empezamos a trabajar con lo que es Machine Learning. How does Pandas fit into the Data Science Toolkit? ¿Cómo se encaja Pandas dentro de, como herramienta, digámoslo así, en la ciencia de datos? ¿Cómo encaja Pandas, no? Actualmente Pandas, como ya les dije, fue creada tomando como base los paquetes de NumPy. Entonces, es muy importante, ¿no? Tener el conocimiento previo de NumPy, porque muchas de las instrucciones que se van a implementar en Pandas prácticamente son las mismas que se utilizaron con los arreglos, que es una estructura de datos exclusivo de NumPy. Entonces, ¿cómo encaja? Obviamente, ahí está un eslabón de cómo va encajando Pandas en esto como herramienta en la ciencia de datos, ¿no? Ustedes tienen una herramienta que la conocen como NumPy, pero eso no significa que esa herramienta no va a contribuir para las siguientes herramientas que están disponibles, como el caso de Pandas. Entonces, al momento de hacer el estudio de NumPy, obviamente estábamos causando un efecto colateral en nuestro conocimiento, es decir, tratar de adecuar, adecuarnos para lo que se venía, ¿no? En este caso, Pandas. Pandas se lo conoce también porque permite un análisis estadístico, ¿no? De igual manera como SciPy. Es decir, nosotros vamos a hacer un análisis estadístico no a la misma profundidad que SciPy, pero obviamente va encajando
como una herramienta. Ya no después, sino antes. Es decir, vamos tomando los pasos, empezamos con la sintaxis básica de Python, de ahí pasamos a NumPy, ahora estamos en Pandas, y después, ¿qué podemos hacer? Seguir con SciPy. Si queremos hacer un análisis estadístico profundo, entonces usamos librería SciPy. ¿Qué más puede ser? Podemos utilizar de aquí en adelante Matplotlib. Esto ya les queda para su investigación. Ustedes tranquilamente solo tienen que leer un poquito en instructivo de la librería de Matplotlib. Y esta librería sirve para hacer gráficos, ¿no? Para hacer gráficos, graficar distribuciones, gráfico de barras, entre otros. Y finalmente, obteniendo este conocimiento básico intermedio de lo que es Pandas, podemos tranquilamente adentrarnos al uso de lo que sería el scikit-learn, el entrenamiento de un modelo de aprendizaje. Obviamente tenemos que hacer un tratamiento especial a nuestros datos mediante Pandas. Una vez que está ready, listo, tranquilamente podemos alimentar a nuestro algoritmo de aprendizaje. Puede ser un aprendizaje supervisado, un aprendizaje no supervisado. Un aprendizaje supervisado, me adelanto un poquito porque de aquí ya queda unos 2 videos más en la cual yo solo voy a conversar sobre lo que es Machine Learning, algoritmos de Machine Learning, algoritmos sobre el aprendizaje supervisado y posiblemente mencione un poco sobre el aprendizaje no supervisado. Entonces, estos algoritmos, los de aprendizaje supervisado, ¿cómo trabajan? Ustedes tienen su muestra, tienen N características. Obviamente, una de las N características es un resultado, digámoslo así. Tienen entradas, tienen una salida. Entonces, en el aprendizaje supervisado, ustedes tienen que alimentar de la muestra las características principales de la muestra, por un lado, y una característica esencial que sería el resultado. Entonces, estamos constantemente alimentando nuestro algoritmo de aprendizaje. En la parte de algoritmos no supervisados, solo disponemos de nuestra muestra, pero con características en la cual no incluye un resultado. En ese caso, el algoritmo de aprendizaje tiene que, de alguna manera, figure out, o sea, imaginar cuál será el resultado, ¿no? Esto ya lo vamos a ver más adelante. No vamos a profundizar lo que es el aprendizaje no supervisado, pero vamos a dar unas bases de lo que sería, ¿no? Más nos vamos a enfocar en el aprendizaje supervisado, que es lo que actualmente se está viendo un sinnúmero de aplicaciones, no solo en la medicina, sino en la agricultura, en la robótica, en la informática, entre otros, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Cómo se puede encajar? Ya lo hemos dicho, encaja con lo que hemos venido aprendiendo y va a encajar con lo que vamos a aprender más adelante. No solo existe esta plataforma de Google Colab, existe otra plataforma que se llama Jupyter Notebooks. Una vez que ustedes entrenen el modelo de aprendizaje, ustedes van a tener que instalar Python en sus máquinas. En sus máquinas, digamos, muchos de ustedes trabajan con Windows. Entonces van a